¿Qué haces si no necesitamos GPS? No es GPS, es para que mis seguidores vean dónde vamos, por cierto. ¿Dónde vamos? Pues hoy vamos a un sitio muy interesante. Vamos a conocer a un experto en vehículos autónomos. Coches que son capaces de desplazarse sin la participación activa de un humano. No, todavía no, tenemos que solucionar algunos problemas tecnológicos y además hay ciertos problemas éticos que son bastante interesantes. Imagina que tenemos que programar un vehículo y tiene que decidir entre atropellar a dos peatones o estamparse contra un muro y matar al único ocupante del vehículo. ¿Cómo lo programamos? 2 contra 1, el del vehículo la riña. ¿Y qué pasa si los peatones cruzaban en rojo? ¿Y qué pasa si tenemos dos peatones que son niños y 3 ocupantes en el vehículo pero son ancianos? What the fuck? Mi compañero se está preguntando si ahora con esto de los coches autónomos va a poder conducir aunque no tenga carnet. Está claro que en el futuro habrá un cambio en la legislación, pero con el nivel de automatización que tenemos en este momento sí que va a necesitar tener carnet de conducir para poder seguir conduciendo un coche. ¿Y qué niveles de automatización necesitamos lograr para que eso no ocurra? Se han considerado 5 niveles de automatización. A día de hoy estamos aproximadamente entre los niveles 3 y 4. Y en estos 2 casos el conductor es el que tiene la última responsabilidad sobre la conducción y por lo tanto necesita tener ese carnet de conducir. Cuando alcancemos el nivel de automatización número 5, el vehículo será totalmente autónomo, tendrá una capacidad total de percibir el entorno y de ejecutar las acciones de control sobre él. Fatality. ¿Y qué tecnología nos hace falta para llegar a ese nivel 5? Pues a día de hoy yo creo que el reto tecnológico es mejorar sobre todo los sistemas de percepción pues para ser capaces de detectar y clasificar todos los elementos que hay en la vía y por otro lado a nivel de los sistemas de control que van enmarcados dentro del vehículo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Edu, No te preocupes, el principal reto es la complejidad de la tecnología y ahora os vamos a enseñar cómo funciona. Qué fuerte. bueno, cuéntame un poco qué tecnología tenéis en estos vehículos. Bueno, en primer lugar tendríamos por un lado los sistemas de percepción, que son aquellos con los que el vehículo es capaz de interpretar el entorno, es decir, captar toda la información que tiene alrededor de él. Y luego, por otro lado, estaría el sistema de control, que es el que va a encargarse de enviar todas las órdenes, todos los comandos a los diferentes actuadores que hay en el vehículo para que puedan moverse de una forma segura. ¿Y estos vehículos son capaces de percibir otros vehículos, personas que hay en la vía y también las señales de tráfico, los semáforos? Sí, el vehículo utiliza la misma información que en este caso nosotros empleamos cuando vamos conduciendo de forma manual un coche. Tanto la señalización horizontal, la señalización vertical, como el resto de elementos que tenemos en la vía. A mí una cosa que me parece que puede ser problemática es que los humanos hay veces que tomamos decisiones impredecibles. ¿Cómo pueden responder estos vehículos a un conductor que haga algo que nadie se espera? Claro, a día de hoy uno de los grandes problemas que tenemos es compartir la vía entre vehículos que tienen un cierto grado de automatización con otros que están conducidos por seres humanos. Este tipo de vehículos están diseñados pues, para respetar las normas de tráfico, para no exceder los límites de velocidad, para detenerse cuando un peatón va a cruzar un paso de cebra, mientras que bueno, pues nosotros en ocasiones pues, esas normas las interpretamos bueno, pues, de una manera un poco más laxa y todo eso pues, a día de hoy entraña una problemática importante. Entonces el problema está en la convivencia.
Efectivamente, durante los próximos años lo que se plantea es un proceso en el que este tipo de vehículos tendrán que convivir con otros conducidos por seres humanos y bueno, pues no está claro qué es lo que va a ocurrir. Lo que, bueno, pues en definitiva pensamos es que según vaya pasando el tiempo, pues sobre todo lo que irán predominando serán ese tipo de vehículos. ¿Y estos vehículos son realmente seguros? Yo creo que sí, pero lo más sencillo es que hagamos una prueba pues para que lo podáis ver. Pues necesitamos un voluntario. Edu. Edu, ahora el coche te va a detectar, se detendrá y va a evitar el atropello, ¿vale? Estás mejor, Edu. Estoy flipando. ¿Has visto lo del M.I.T.? El MIT. Eso. Han creado una plataforma para recopilar una perspectiva humana sobre las decisiones morales tomadas por máquinas como los coches autónomos. Lo llaman la máquina de la moral. ¿Cómo van a trasladar la moral a una máquina? ¿Y quién lo va a hacer? Ya estamos dejando que las grandes empresas tengan toda nuestra información privada. Saben qué compramos, dónde estamos, con quién nos relacionamos. ¿También le vamos a dejar tomar las decisiones morales? Y en caso de accidente, ¿quién va a decidir quién se salva y quién no? ¿Quién? Que el problema era la convivencia, ¿no? Ahí he visto la admiración, Sí, yo la he visto la admiración. pero me han bajado del púlpito estos c...